Soy Jonás, el profeta que intentó huir de Dios, pero mi desobediencia me llevó a enfrentar un desastre que cambió mi vida para siempre. Déjame contarte mi historia. Imagina a un hombre escuchando la voz directa de Dios, un llamado innegable a cumplir una misión divina. Ese hombre soy yo, Jonás. Desde el primer momento supe que mi tarea sería grande y difícil. Dios me habló directamente y me dijo, ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama mi mensaje. Pero, en lugar de sentirme honrado o agradecido por ser elegido como su profeta, sentí miedo y rechazo. ¿Por qué? Porque Nínive era un lugar peligroso, una ciudad conocida por su crueldad, su corrupción y su enemistad hacia mi pueblo. Decidí que no quería enfrentar esa tarea. Mi resistencia creció, y el peso de la misión me resultó abrumador. Sabía que Dios era poderoso, pero creí que podía evitar su plan. Pensé que podría tomar el control de mi destino, que era posible escapar de su presencia. Pero lo que no sabía es que Dios ya estaba orquestando un plan más grande, uno que me llevaría al límite de mi fe y mi carácter. Acompáñame para descubrir cómo la gracia de Dios me alcanzó incluso en mis momentos de mayor rebeldía, mi llamado y la huida inicial. Un día, Dios me habló con una claridad que no puedo describir con palabras humanas. Su voz resonó en mi interior con autoridad y propósito, diciendo, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Estas palabras, aunque breves, me llenaron de un temor profundo. No era solo un mensaje cualquiera, era un mandato divino que me colocaba en la posición de ser el portavoz del juicio de Dios. Pero, ¿por qué Nínive? Esta ciudad, la joya del imperio asirio, era conocida por su grandeza, pero también por su corrupción, violencia y pecado. Los asirios, enemigos históricos de Israel, eran temidos por su crueldad y arrogancia. En mi mente, pensé, ¿por qué Dios enviaría a un profeta a advertir a una ciudad como esta? ¿Por qué ofrecerles la oportunidad de arrepentirse cuando merecían la destrucción? Mi resistencia al llamado de Dios no era solo por miedo, era también una lucha interna con mi orgullo y mis prejuicios. En mi corazón, pensaba que los ninivitas no merecían el perdón ni la misericordia de Dios. Este pensamiento se convirtió en una semilla de rebelión dentro de mí. Entonces, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. En lugar de obedecer a Dios, decidí huir. Me dirigí hacia Jope, un puerto distante, con la esperanza de escapar de la tarea que me había sido encomendada. Allí encontré un barco que partía hacia Tarsis, un lugar conocido por estar en el extremo opuesto de Nínive. En mi mente, Tarsis representaba la distancia máxima a la que podía ir para escapar de la presencia de Dios. Cuando pagué mi pasaje y subí al barco, sentí un momento fugaz de alivio. Pensé que había logrado evitar el llamado divino, que podría desaparecer en el anonimato de los mares y que mi desobediencia quedaría sin consecuencias. Pero lo que no comprendía en ese momento era que la presencia de Dios no se limita a un lugar. No importa a dónde intentemos huir, su soberanía nos alcanza incluso en los rincones más lejanos del mundo. Pensé que mi decisión era final, pero estaba a punto de descubrir que no se puede huir de la voluntad de Dios. Acompáñame para saber qué ocurrió cuando intenté escapar. La decisión de huir. Decidí huir, intentando escapar de la presencia de Dios. Pero ¿cómo puede un hombre escapar del Creador del cielo y la tierra? En mi desesperación por evitar cumplir el mandato divino, tracé un plan. Me dirigí al puerto de Jope, donde encontré un barco que partía hacia Tarsis. Para mí, Tarsis no era solo un lugar distante, era el punto más lejano que podía imaginar, un símbolo de mi rebeldía y mi intento de eludir el llamado divino. En Jope, pagué el pasaje, entregando el dinero con manos temblorosas. No era el temor a la travesía lo que me inquietaba, sino el peso de mi desobediencia. Mientras subía al barco, intenté convencerme de que había tomado la decisión correcta. Me dije a mí mismo que era un acto lógico. ¿Por qué arriesgar mi vida y mi reputación por un pueblo que, en mi opinión, no merecía la misericordia de Dios? Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que estaba cometiendo un grave error. Mientras el barco zarpaba, el aire fresco del mar parecía traer un breve alivio. Observé cómo el puerto de Jope se desvanecía en el horizonte, y por un momento, pensé que estaba logrando escapar. Pero esa tranquilidad era una ilusión, un espejismo que pronto sería destruido. La travesía comenzó tranquila, con los marineros ocupados en sus tareas y el barco avanzando con firmeza sobre las olas. Yo, sin embargo, llevaba una carga invisible,
el peso de mi desobediencia. En mi intento de huir, no solo me alejaba de Nínive, sino también de mi relación con Dios. Mi rebeldía no era solo una acción física, era una declaración interna de que no confiaba en su plan ni en su justicia. Mientras avanzábamos hacia Tarsis, mi mente se llenaba de pensamientos contradictorios. Por un lado, sentía la libertad de haber dejado atrás el mandato divino. Por otro, una inquietud crecía en mi interior. No sabía que estaba a punto de enfrentar una prueba que me enseñaría que nadie puede escapar de la soberanía de Dios. Pensé que mi huida sería el fin del conflicto, pero estaba a punto de descubrir que mi desobediencia desencadenaría una tormenta, tanto literal como espiritual, que cambiaría mi vida para siempre. La tormenta en el mar. Mientras el barco navegaba hacia Tarsis, el cielo comenzó a oscurecerse y el viento sopló con fuerza inusual. Lo que parecía ser un viaje tranquilo se transformó rápidamente en un caos absoluto. Una tormenta violenta azotó el barco, sacudiéndolo de un lado a otro como si fuera un simple juguete en manos de un niño. Las olas, altas como montañas, golpeaban la embarcación con una furia indescriptible. Los marineros, hombres acostumbrados a enfrentarse al mar, comenzaron a entrar en pánico. Podía ver el miedo en sus ojos. Intentaban mantener el control del barco, tirando la carga por la borda para aligerarlo, gritando órdenes que se perdían entre el rugir de las olas. Pero esta no era una tormenta común, y todos lo sabíamos. Yo lo sabía mejor que nadie. Mientras me aferraba a una viga del barco, sentí el peso de mi culpa. Entendí que esta tormenta no era una coincidencia, era el resultado directo de mi desobediencia. Dios no solo había visto mi huida, sino que había intervenido directamente. Él, quien gobierna sobre el viento y el mar, había desatado esta tormenta para recordarme que no podía escapar de su plan. Mientras las olas golpeaban y el barco crujía bajo la presión, mi corazón estaba dividido entre el miedo y la certeza de que todo esto ocurría por mi causa. Los marineros, desesperados, comenzaron a buscar respuestas. Aunque eran hombres de diversas culturas y religiones, cada uno clamaba a su propio Dios, buscando un milagro que calmara la tormenta. Pero sus esfuerzos eran inútiles, porque no era una tormenta cualquiera, era una prueba divina. Mientras ellos buscaban ayuda en vano, yo sabía que no podía seguir escondiéndome. Me pregunté, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar en mi rebeldía? Estaba poniendo en peligro no solo mi vida, sino también la de todos los que estaban en ese barco. En medio del caos, sabía que debía enfrentar la verdad. Esta tormenta era el resultado de mi desobediencia, pero la verdad saldría a la luz de una manera inesperada. El sorteo y la confesión. La tormenta seguía empeorando, y los marineros, en su desesperación, de echar suertes para descubrir quién era el responsable de este desastre. Era una práctica común en esos tiempos, una forma de buscar respuestas cuando todo lo demás fallaba. Mientras observaba cómo lanzaban las suertes, mi corazón latía con fuerza. Sabía que las probabilidades no estaban de mi lado, sabía que Dios revelaría la verdad. Finalmente, la suerte cayó sobre mí. Todas las miradas se volvieron hacia mí y la presión era ineludible. No podía ocultar más mi culpa. Con un profundo suspiro, confesé, soy hebreo, y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de su presencia, y esta tormenta es el resultado de mi desobediencia. Mi confesión dejó a los marineros aterrorizados, no solo por la gravedad de mis palabras, sino porque reconocieron que no estaban lidiando con un Dios menor, sino con el Creador del universo. Me miraron con incredulidad y temor, preguntándome, ¿qué has hecho? ¿Cómo podemos calmar esta tormenta? Sabía que debía asumir la responsabilidad por mis acciones. Les dije, tomen y arrójenme al mar. Entonces el mar se calmará, porque sé que por mi causa ha venido esta gran tormenta sobre ustedes. Mi decisión no era fácil, pero entendía que era lo único que podía hacer para salvar a los inocentes que estaban en peligro por mi culpa. Aunque esperaba enfrentar el juicio de Dios, lo que me esperaba era algo mucho más profundo, una lección de su misericordia. Acompáñame mientras descubrimos cómo mi sacrificio llevó al siguiente capítulo de mi transformación. Mi sacrificio para salvarlos. Cuando les pedí a los marineros que me arrojaran al mar, vi la duda en sus rostros. Estos hombres, aunque eran extranjeros que adoraban a otros dioses, mostraron una humanidad y compasión que yo no esperaba. No querían ser responsables de mi muerte, y lucharon por evitarlo. Intentaron remar contra las olas para llevar el barco a tierra firme, pero la tormenta era implacable. Cada esfuerzo parecía inútil, y el barco seguía al borde del naufragio. Finalmente, comprendieron que no tenían otra opción. Me miraron
Gritaron con pesar y miedo mientras levantaban sus manos hacia el cielo, clamando al Dios que yo les había revelado. Dijeron: Señor, no nos hagas responsables de la muerte de este hombre. Tú, Señor, haces lo que te place. A pesar de ser hombres ajenos a la fe en el Dios de Israel, reconocieron su poder y soberanía. Con un último vistazo, me tomaron y me arrojaron al mar. Mientras caía, sentí una mezcla de miedo y resignación. Sabía que estaba enfrentando las consecuencias de mis acciones, pero también me preguntaba si este sería mi final. Al tocar el agua, algo extraordinario sucedió. La tormenta se detuvo de inmediato. Las olas se calmaron, el viento cesó y el mar quedó en una paz que parecía sobrenatural. Miré hacia el barco desde la distancia, viendo a los marineros postrados, adorando al Señor y ofreciendo sacrificios en su nombre. Incluso en mi desobediencia, Dios usó mi situación para revelar su poder y misericordia a estos hombres. Mientras me hundía en las profundidades, acepté que mi vida estaba terminando. Pensé que esta era mi sentencia final por haber intentado huir de Dios. Pero no sabía que lo que venía a continuación sería una segunda oportunidad, una intervención divina que me enseñaría la profundidad de su gracia. En ese momento, cuando todo parecía perdido, descubrí que el Dios al que traté de escapar no solo me buscaba para castigarme, sino para salvarme. Pero mi viaje aún no había terminado. El gran pez y mi oración en el vientre. Mientras me hundía en las aguas profundas, un gran pez, enviado por Dios, me tragó de un solo movimiento. No era un acto de juicio, sino de misericordia. Lo que debería haber sido mi final se convirtió en una oportunidad para reflexionar. Dentro del vientre del pez, rodeado de oscuridad y silencio, tuve 3 días para enfrentarme a mí mismo y a Dios. El interior del pez no era un lugar cómodo, era oscuro, húmedo y opresivo. La falta de luz y el aislamiento me hicieron sentir como si estuviera en una tumba viviente. Pero, en ese lugar inesperado, me di cuenta de algo importante: estaba vivo. A pesar de mi rebeldía, Dios había preservado mi vida. Rodeado por los sonidos del agua y los movimientos del pez, reflexioné sobre mi desobediencia. Sabía que no merecía una segunda oportunidad, pero también sabía que estaba en las manos de un Dios misericordioso. Comencé a orar, no con palabras elaboradas, sino con un corazón quebrantado. Señor, desde lo más profundo de mi angustia clamo a ti. Me arrojaste a las profundidades, y las aguas me rodearon por completo. Pero tú, Señor, mi Dios, me has rescatado de la muerte. Te prometo que cumpliré lo que te he fallado. Mis palabras eran sinceras, nacidas de un lugar de desesperación y arrepentimiento. En el vientre del pez, entendí que mi vida no era mía, que no podía escapar del llamado de Dios y que su propósito era mayor que mi resistencia. Fue en esa oscuridad donde experimenté la gracia transformadora de Dios y mi corazón comenzó a cambiar. Pero mi viaje no terminó allí. Dios aún tenía un plan para mí: la liberación del pez. Después de 3 días y 3 noches en el vientre del pez, ocurrió algo que nunca olvidaré. En el momento en que terminé mi oración, sintiendo el peso de mi arrepentimiento, el pez recibió una orden directa de Dios. De repente, sentí como mi cuerpo era impulsado hacia adelante, como si la criatura estuviera siguiendo un mandato divino con precisión exacta. En un instante, fui vomitado en tierra firme. El impacto al salir fue desconcertante. Mis manos tocaron la arena y mi cuerpo, aún cubierto de restos del interior del pez, temblaba por la experiencia. Respiré profundamente, sintiendo el aire fresco en mis pulmones, un recordatorio de que estaba vivo. Pero no era solo mi vida física la que había sido restaurada. Mi espíritu también había cambiado. En el vientre del pez, había aprendido que no hay lugar tan profundo ni oscuro donde la gracia de Dios no pueda alcanzarte. Me levanté lentamente, mirando a mi alrededor. Estaba en un lugar desconocido, pero no importaba. Había sido liberado no solo del pez, sino también del peso de mi desobediencia. Este momento fue un renacer, una nueva oportunidad para cumplir el propósito que inicialmente había rechazado. Sabía que debía ir a Nínive. Esta vez, no había dudas, no había excusas ni intentos de escapar. Mi corazón estaba alineado con el plan de Dios, y aunque no comprendía completamente por qué Él quería mostrar misericordia a los ninivitas, confiaba en su sabiduría. El alivio de ser liberado se mezclaba con una nueva determinación. Ya no era el hombre que había abordado aquel barco en Jope, era un profeta transformado, alguien que había experimentado la compasión de Dios de una manera que no podía ignorar. Con cada paso hacia Nínive, sentí
que estaba avanzando no solo hacia el cumplimiento de mi misión, sino también hacia una comprensión más profunda del corazón de Dios. Mi llegada a Nínive. Después de días de viaje, finalmente llegué a Nínive. Era una ciudad imponente, con grandes murallas y una población que parecía interminable. Era mucho más grande de lo que había imaginado, y su tamaño reflejaba también la magnitud de mi tarea. Me enfrentaba a una ciudad llena de corrupción, idolatría y pecado, pero también de personas que aún no conocían al Dios que me había enviado. Mientras caminaba por las calles de Nínive, observé a la gente con detenimiento. Había comerciantes regateando, niños corriendo, soldados patrullando y sacerdotes realizando rituales paganos en los templos. Cada rincón de la ciudad parecía estar impregnado de un aire de decadencia, pero al mismo tiempo veía rostros que reflejaban humanidad y necesidad. Sin dudarlo, comencé a proclamar el mensaje que Dios me había dado: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Caminé por las calles principales y las zonas más concurridas, repitiendo estas palabras una y otra vez. Al principio, algunos me miraban con escepticismo, otros con indiferencia y otros más con temor. Pero a medida que avanzaba, mi mensaje comenzó a generar un impacto. Este mensaje no era mío, era de Dios. Aunque parecía simple, su peso recaía sobre los corazones de los ninivitas. Ellos sabían que su comportamiento no estaba bien, que su corrupción y maldad no podían continuar indefinidamente. Dios estaba usando mis palabras para despertar algo en ellos, la necesidad de arrepentirse. Lo que sucedió después fue algo que nunca hubiera imaginado. La ciudad respondió: pero esto es algo que debes escuchar con detalle. Acompáñame al siguiente punto para descubrir cómo los ninivitas hicieron lo impensable. La respuesta inesperada de los ninivitas. Nunca podría haber predicho lo que sucedió después de proclamar el mensaje de Dios en Nínive. Mientras caminaba por las calles y declaraba con firmeza: de aquí a 40 días, Nínive será destruida, algo inesperado comenzó a ocurrir. Las palabras no solo resonaban en el aire, estaban calando en los corazones de las personas. Primero vi a algunos aldeanos detenidos, mirándose entre ellos con preocupación. Luego, comerciantes abandonaron sus puestos para escuchar. El temor se reflejaba en sus rostros, pero no era solo un temor al juicio, era un reconocimiento de su culpa, una realización de que sus acciones habían llegado al límite de la paciencia de Dios. Pronto, la noticia se extendió como el fuego. El mensaje llegó a las autoridades, los soldados, los sacerdotes y finalmente al rey de Nínive. Su reacción fue tan impactante como inesperada. Se levantó de su trono, se despojó de sus ropas reales, se vistió con cilicio, un símbolo de luto y arrepentimiento, y se sentó en cenizas. Este acto, tan humilde y radical, envió un mensaje claro a toda la ciudad. El cambio debía comenzar desde arriba. El rey emitió un decreto que decía: ninguna persona ni animal, ni ganado ni ovejas, prueben alimento alguno, no se les dé pasto ni beban agua. Que todos, personas y animales, se cubran de cilicio y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se aparte de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se vuelva atrás y renuncie al furor de su ira, y no perezcamos. Esta reacción colectiva fue algo que nunca había visto ni imaginado. Desde el más humilde campesino hasta el rey, toda la ciudad respondió con arrepentimiento genuino. No fue un simple acto exterior, era una transformación del corazón. Los ninivitas, conocidos por su violencia y corrupción, reconocieron su pecado y clamaron al Dios de Israel, un Dios que muchos de ellos quizás nunca habían conocido antes. Mientras veía a toda la ciudad en ayuno y oración, mi mente estaba dividida. Por un lado, estaba sorprendido y asombrado por lo que Dios estaba haciendo. Por otro lado, sentía una incomodidad que no podía ignorar. ¿Cómo era posible que este pueblo, enemigo de Israel, pudiera recibir la misericordia de Dios? Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Dios vio el arrepentimiento de los ninivitas y su respuesta fue un acto de misericordia que desafiaba mi entendimiento. La misericordia de Dios hacia Nínive. Dios observó el arrepentimiento de los ninivitas y su reacción fue inesperada, incluso para mí, que ya había experimentado su compasión en carne propia. El juicio que había anunciado no se cumplió. En lugar de destrucción, Dios les ofreció perdón. Cuando Dios vio lo que hicieron, que se habían apartado
apartado de su mal camino, tuvo misericordia y no los destruyó como había advertido. Estas palabras, que ahora puedo repetir con claridad, en ese momento me llenaron de frustración. Yo sabía que Dios era compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, pero verlo aplicar esa gracia a los ninivitas me parecía incomprensible. Me enojé. Sí, me enojé con Dios. Desde mi perspectiva, este pueblo había cometido atrocidades, había causado sufrimiento a muchos, y ahora, simplemente porque se arrepentían, ¿Dios los perdonaba? Me sentí traicionado, como si mi misión hubiera sido en vano. Me aparté de la ciudad, buscando un lugar donde pudiera sentarme y observar desde la distancia. Quizás, pensé, Dios aún los destruiría. En mi corazón, aún no entendía completamente la profundidad de la misericordia de Dios. Pero Dios no había terminado conmigo. Lo que sucedió a continuación fue una lección personal que cambiaría mi perspectiva para siempre. Acompáñame mientras te cuento cómo Dios me enseñó sobre su compasión a través de algo tan simple como una planta. Mi enojo por la compasión de Dios. Cuando Dios decidió perdonar a Nínive, algo dentro de mí se quebró. En lugar de alegrarme por la salvación de miles de personas, me llené de enojo. Me retiré de la ciudad, furioso y confundido, incapaz de aceptar que Dios pudiera extender su misericordia a un pueblo que, en mi opinión, no lo merecía. Señor, ¿acaso no dije esto cuando aún estaba en mi tierra? Por eso intenté huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal que ibas a enviar. Ahora, Señor, quítame la vida. Es mejor que muera a seguir viviendo. Mi enojo no solo era contra los ninivitas, sino también contra Dios mismo. No podía comprender cómo un Dios justo y santo podía perdonar a un pueblo tan corrupto. En mi mente, ellos merecían el castigo que yo había anunciado. Mi orgullo y mi sentido de justicia personal me impedían ver lo que Dios estaba haciendo. En ese momento, Dios me respondió con una pregunta simple pero profunda. ¿Tienes razón en enojarte? Me senté fuera de la ciudad, en un lugar donde pudiera observarla, esperando, quizá con la esperanza de que Dios cambiara de opinión y destruyera Nínive después de todo. Pero mientras esperaba, mi enojo no disminuía. Me sentía traicionado, como si mi misión hubiera sido en vano. Había proclamado un juicio que no se cumpliría, y eso hería mi orgullo como profeta. Dios no me dejó en mi enojo. Él sabía que mi corazón necesitaba ser transformado tanto como el de los ninivitas, y para ello, utilizó una lección que sería tan sencilla como poderosa. Lo que sucedió a continuación fue una enseñanza que cambiaría mi perspectiva sobre la justicia y la misericordia de Dios para siempre. El ejemplo de la planta de ricino. En medio de mi enojo y frustración, Dios hizo algo sorprendente. Hizo crecer una planta de ricino sobre mí. Sus hojas grandes y verdes me dieron sombra, protegiéndome del calor abrasador del sol. Sentí alivio inmediato. Por primera vez en días, experimenté algo de consuelo en medio de mi incomodidad. Mientras me sentaba bajo la sombra de la planta, sentí una pequeña alegría. Aunque mi corazón seguía endurecido contra los ninivitas, agradecía ese pequeño respiro que me había dado. Sin embargo, esa alegría fue efímera. Al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que dañó la planta y ésta se secó rápidamente. Sin su sombra, el sol me golpeaba con fuerza y un viento caliente me hacía sentir como si estuviera a punto de desmayarme. Mi enojo regresó con más intensidad. Miré al cielo y dije, es mejor que muera a seguir viviendo. Entonces, Dios habló nuevamente, utilizando la planta como una lección para confrontar mi corazón. Tú te compadeciste de una planta que no cultivaste ni hiciste crecer, que en una noche nació y en otra noche pereció. ¿Y no he de tener yo compasión de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también muchos animales? Estas palabras me golpearon como un relámpago. Dios me mostró la incongruencia de mi corazón. Estaba más preocupado por una planta, algo efímero, que por la vida de miles de personas. Él me reveló que su compasión no tiene fronteras y que su misericordia alcanza incluso a aquellos que yo consideraba indignos. En ese momento, entendí algo que nunca había comprendido antes. La misericordia de Dios es mucho más grande que nuestra limitada capacidad de amar. Su amor trasciende nuestras ideas de justicia y se extiende a todos los rincones de su creación. Esa lección no solo fue para mí,
es para todos nosotros. Dios nos llama a reflejar su compasión y a entender que su gracia está disponible para todos, incluso para aquellos que consideramos imposibles de redimir. El poder del arrepentimiento. Mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido en Nínive, me di cuenta de algo que había pasado por alto desde el principio. El arrepentimiento de los ninivitas fue más que un acto simbólico, fue un cambio genuino del corazón. Este pueblo, conocido por su violencia y corrupción, respondió al mensaje de Dios con humildad y fe. Dejaron a un lado su orgullo, sus prácticas malvadas y sus ídolos para clamar al Dios verdadero. Cuando el mensaje llegó al rey, su reacción marcó un cambio histórico. Dejó su trono, se despojó de sus ropas reales y se vistió de cilicio, sentándose en cenizas como un signo de total sumisión a Dios. No fue solo un gesto político, fue un acto de profunda humildad. Incluso ordenó que toda la ciudad, incluidos los animales, participara en el ayuno y la oración. Su decreto reflejaba la urgencia de su arrepentimiento, que cada uno se aparte de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se vuelva atrás y renuncie al furor de su ira, y no perezcamos. Este arrepentimiento colectivo fue un acto de valentía. Reconocer su pecado y cambiar su forma de vida no era fácil para un pueblo tan endurecido. Sin embargo, demostraron que el arrepentimiento sincero puede cambiar el destino de una nación. Ellos confiaron en la misericordia de un Dios que apenas comenzaban a conocer. Dios, en su infinita compasión, vio sus corazones. No se centró en su pasado, sino en su disposición a cambiar. Esta es una lección poderosa para todos nosotros. No importa cuán lejos hayamos caído, el arrepentimiento sincero abre la puerta a la gracia de Dios. El arrepentimiento no es solo un acto del pasado, es un llamado para cada uno de nosotros hoy. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestras fallas, a rendirnos a Dios y a buscar su perdón? Dios transforma nuestro corazón mientras cumplimos su misión. Al mirar hacia atrás en mi historia, me doy cuenta de que mi misión en Nínive no solo transformó a los ninivitas, también transformó mi corazón. Cuando Dios me llamó inicialmente, estaba lleno de orgullo, prejuicios y una visión limitada de su plan. Creía que algunos pueblos merecían su compasión, mientras que otros no. Sin embargo, a través de mi desobediencia, mi tiempo en el vientre del pez y mi experiencia en Nínive, Dios me enseñó una lección que cambiaría mi perspectiva para siempre. Dios no solo trabaja a través de nosotros para cumplir su propósito, también trabaja en nosotros. Mi viaje fue una confrontación directa con mi orgullo y mi resistencia. Cada paso que di, desde mi huida hasta mi proclamación en Nínive, fue parte de un proceso de transformación interna. Mientras los ninivitas se arrepentían y buscaban a Dios, me vi obligado a enfrentar mi propia necesidad de arrepentimiento. Dios utilizó la misión que inicialmente rechacé para moldear mi carácter, para mostrarme que su amor es más grande de lo que puedo imaginar y que su gracia no tiene límites. Al final, entendí que la obediencia a Dios no solo beneficia a quienes reciben su mensaje, también cambia a quienes lo llevan. Mi historia es un testimonio de que, incluso cuando luchamos con nuestras debilidades, Dios puede usarnos para su gloria y, al mismo tiempo, moldearnos a su imagen. ¿Te has preguntado cómo Dios puede usar tu vida, incluso en tus momentos de lucha y resistencia? Acompáñame mientras reflexionamos sobre cómo su misericordia nos alcanza y nos transforma. La misericordia de Dios no tiene límites. A través de mi experiencia en Nínive, llegué a comprender una verdad que me resultaba difícil de aceptar al principio. La misericordia de Dios no tiene límites. No está reservada solo para un pueblo específico o para aquellos que parecen dignos de recibirla. Es un regalo que se extiende a toda la humanidad, incluso a aquellos que consideramos nuestros enemigos o indignos. Cuando vi que Dios perdonó a los ninivitas después de su arrepentimiento, me costó entenderlo. Ellos eran conocidos por su crueldad, su violencia y sus pecados, y yo no podía evitar pensar que merecían el juicio que se les había anunciado. Sin embargo, Dios vio más allá de sus pecados, vio corazones dispuestos a cambiar y a buscar su perdón. Esta lección no solo era para los ninivitas, era también para mí. A través de la misericordia que mostró a ese pueblo, Dios me enseñó que su amor es mucho más grande que mis prejuicios. Me mostró que su gracia no puede ser limitada
por nuestras opiniones o expectativas humanas. Esta verdad sigue siendo relevante hoy. Muchas veces nos encontramos juzgando a otros, creyendo que algunos no merecen el perdón o la gracia de Dios. Sin embargo, la historia de Nínive nos recuerda que la misericordia de Dios está disponible para todos. Él no discrimina ni excluye, su compasión se extiende a cada persona que se arrepiente y busca su rostro. ¿Estamos dispuestos a dejar a un lado nuestros prejuicios y a reflejar la misericordia de Dios en nuestra vida diaria? Esta es una invitación a mirar a los demás con los ojos de Dios, viendo no su pasado, sino su potencial de redención. El impacto de pequeñas decisiones en el plan de Dios. Mi historia demuestra que incluso las decisiones más pequeñas pueden tener un impacto enorme en el plan de Dios. Cada paso que tomé, desde mi huida hacia Tarsis hasta mi proclamación en Nínive, formó parte de un plan mayor que yo no podía comprender en el momento. Cuando decidí huir, creí que estaba alterando el curso del llamado divino, pero Dios utilizó mi desobediencia para mostrar su poder y soberanía. La tormenta, el pez, e incluso mi proclamación llena de dudas en Nínive fueron elementos que Dios usó para cumplir su propósito. Nada fue desperdiciado. Incluso los marineros en el barco, que no tenían nada que ver con mi misión, fueron tocados por el poder de Dios. Al final de la tormenta, ellos ofrecieron sacrificios y reconocieron al Señor como el verdadero Dios. Mi desobediencia inicial, aunque equivocada, se convirtió en un medio para que otros conocieran la grandeza de Dios. De manera similar, la proclamación que llevé a Nínive fue breve y directa, pero tuvo un impacto profundo. No fue mi elocuencia ni mi convicción lo que transformó a la ciudad, fue el poder del mensaje de Dios. Esta es una lección para todos nosotros. No subestimemos el impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en el plan de Dios. A veces, pensamos que nuestras decisiones son insignificantes, pero en las manos de Dios, incluso lo más pequeño puede ser usado para transformar vidas y cumplir su propósito eterno. ¿Qué pequeñas decisiones puedes tomar hoy para alinearte con el plan de Dios? Recuerda, Él puede usar cada detalle de tu vida para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Un llamado a la misión global. Mi misión en Nínive me enseñó algo que al principio no podía comprender. El llamado de Dios no está limitado por fronteras, culturas ni diferencias. Su deseo de redimir a la humanidad incluye a todas las personas, incluso a aquellas que consideramos distantes o ajenas a nuestra fe o valores. Nínive, una ciudad pagana y enemiga de Israel, fue el lugar donde Dios me envió para proclamar su mensaje de juicio y esperanza. Este llamado es un reflejo del corazón de Dios por todas las naciones. Desde el principio, su plan ha sido alcanzar a toda la humanidad. En mi caso, al intentar huir de este llamado, me resistía a reconocer que la misericordia de Dios no estaba limitada a Israel. Creía, de forma equivocada, que algunos pueblos estaban más allá del alcance de su compasión. Pero Dios me mostró que su amor trasciende mis prejuicios y expectativas. Hoy, este llamado sigue vigente. Vivimos en un mundo lleno de diferencias culturales, sociales y espirituales, y es fácil caer en el error de pensar que algunos están demasiado lejos de Dios. Sin embargo, la historia de Nínive nos recuerda que nadie está fuera del alcance de su gracia. Nuestro papel, como el mío en Nínive, es llevar su mensaje sin importar las barreras o los desafíos. Dios no nos llama a juzgar ni a decidir quién merece o no su compasión, nos llama a ser mensajeros de su amor y a confiar en que Él hará la obra en los corazones de las personas. Esto requiere valentía, humildad y una disposición a salir de nuestra zona de confort. ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado de Dios para llevar su mensaje a quienes te rodean y, quizás, más allá? Este es un desafío que puede transformar no solo las vidas de los demás, sino también la tuya. El peligro del prejuicio espiritual. Cuando me enviaron a Nínive, uno de los mayores obstáculos que enfrenté no fue el miedo, sino mis propios prejuicios. Consideraba a los ninivitas como enemigos de mi pueblo, personas crueles y malvadas que no merecían el perdón de Dios. En mi mente, ya los había condenado, creyendo que el juicio era la única respuesta justa para ellos. Estos prejuicios nublaron mi visión de quién es Dios realmente. Me hizo olvidar que su naturaleza es compasiva, que Él no se deleita en la destrucción, sino en la salvación. Al huir de mi llamado, estaba dejando que mi orgullo y mi limitada comprensión de la justicia divina dictaran mis acciones. Dios,
Sin embargo, me confrontó con esta realidad. Me mostró que su amor no tiene fronteras y que no está limitado por nuestras ideas humanas. El ejemplo de los ninivitas, quienes se arrepintieron genuinamente, me enseñó que todos son dignos de recibir la oportunidad de cambiar. Hoy, este mismo peligro persiste. Es fácil caer en la tentación de juzgar a otros basándonos en su pasado, sus diferencias culturales o sus fallas aparentes. Sin embargo, Dios nos llama a ver a las personas como Él las ve, como su creación, con potencial para la redención y el cambio. ¿Estamos dispuestos a dejar a un lado nuestros prejuicios y a actuar con la compasión que Dios nos ha mostrado? Esta es una lección que puede transformar la forma en que vemos y tratamos a quienes nos rodean. Dios es paciente con nosotros. En cada paso de mi historia, experimenté la paciencia de Dios. Cuando huí de su presencia, Él no me desechó. En lugar de eso, me persiguió con su amor. Envió una tormenta para llamarme de vuelta, utilizó un gran pez para protegerme y me dio una segunda oportunidad para cumplir con mi llamado. Dios tuvo muchas razones para abandonarme, pero no lo hizo. Me mostró que su paciencia no está limitada por nuestros errores ni por nuestra rebeldía. Él espera con gracia a que regresemos a Él, dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Esta paciencia no solo se reflejó en mi vida, sino también en la de los ninivitas. Dios les dio tiempo para escuchar su mensaje, para arrepentirse y para cambiar. No los destruyó inmediatamente, en cambio, les ofreció una oportunidad para volverse hacia Él. Este atributo de Dios sigue siendo relevante hoy. Todos enfrentamos momentos en los que fallamos, en los que intentamos huir de su llamado o nos alejamos de su voluntad. Pero su paciencia nos recuerda que siempre hay un camino de regreso, que nunca es demasiado tarde para buscar su perdón. Dios nunca se rinde con nosotros, y su paciencia es una invitación constante a volver a su amor y propósito. ¿Cómo responderás a esa paciencia divina en tu vida? El poder del mensaje de Dios. En Nínive, fui testigo del poder transformador del mensaje de Dios. Lo que llevé no era un discurso elaborado ni una explicación detallada, eran palabras simples y directas: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Este mensaje no provenía de mi propia sabiduría o elocuencia, sino del corazón de Dios. Lo sorprendente no fue solo que el mensaje impactara a los ninivitas, sino cómo cambió sus vidas por completo. Desde el más humilde campesino hasta el rey, todos respondieron con arrepentimiento genuino. ¿Qué hace que un mensaje tan sencillo tenga un efecto tan profundo? La respuesta es clara: no era la habilidad del mensajero, sino la autoridad del mensaje. Dios, en su soberanía, tocó los corazones de los ninivitas a través de las palabras que me dio. Su mensaje expuso su maldad, pero también les ofreció la esperanza implícita de que un cambio podía salvarlos. Este es el poder de la palabra de Dios. No solo confronta, sino que transforma. Este evento me enseñó que el impacto del mensaje de Dios no depende de nuestras habilidades humanas. No importa si nos sentimos inadecuados o inseguros, cuando proclamamos su palabra, Él se encarga de que llegue al corazón de quienes la escuchan. Hoy, el mensaje de Dios sigue siendo tan poderoso como lo fue en Nínive. ¿Estás dispuesto a confiar en su palabra y a compartirla con quienes te rodean, sabiendo que puede cambiar vidas para siempre? La necesidad de obedecer, aunque no entendamos el propósito. Cuando Dios me llamó a ir a Nínive, mi primera reacción fue huir. No entendía por qué Él quería enviar un mensaje a un pueblo que, en mi opinión, no merecía su misericordia. Me parecía una tarea inútil y una pérdida de tiempo. Pero lo que no entendía era que el plan de Dios siempre tiene un propósito mayor, incluso cuando no lo vemos claramente. Mi desobediencia inicial casi me costó la vida y puso en peligro a otros. Pero cuando finalmente obedecí y llevé el mensaje a Nínive, vi el fruto de esa obediencia. Una ciudad entera, desde el rey hasta los animales, se arrepintió y fue salvada. Este evento me enseñó que la obediencia a Dios no siempre significa comprender su plan. Muchas veces, su llamado desafía nuestra lógica y nuestras emociones, pero su perspectiva es más alta que la nuestra. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una parte. Obedecer a Dios es un acto de fe, un reconocimiento de que su sabiduría es infinita y su propósito es bueno.
bueno. Aunque no siempre sea fácil, debemos confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Nuestra obediencia puede ser la llave para abrir la puerta a la redención y la transformación en las vidas de otros. Cuando Dios te llama a algo que parece difícil o incomprensible, ¿estás dispuesto a confiar y obedecer? Recuerda que su propósito siempre es mayor de lo que podemos imaginar. El arrepentimiento como acto de valentía. El arrepentimiento de los ninivitas fue un acto de valentía extraordinaria. En lugar de ignorar el mensaje de juicio que les llevé, eligieron enfrentarse a sus propios pecados y tomar medidas para cambiar. Este acto, aunque simple en apariencia, requirió una profunda humildad y coraje. El rey de Nínive, dejando a un lado su autoridad y orgullo, fue el primero en dar el ejemplo. Su decreto, que ordenaba a toda la ciudad ayunar y clamar a Dios, no era solo un gesto simbólico, era un llamado genuino a la transformación. Incluso los animales fueron incluidos en el ayuno, una muestra de la seriedad con la que asumieron el mensaje. Este arrepentimiento público implicaba reconocer que habían estado en el camino equivocado, algo que no es fácil para ninguna persona, mucho menos para una nación entera. Sin embargo, tuvieron la valentía de confiar en que Dios podría cambiar su destino. La valentía del arrepentimiento no es algo exclusivo de los ninivitas. Hoy, enfrentarnos a nuestras fallas y tomar la decisión de cambiar requiere el mismo nivel de humildad y coraje. Implica dejar de lado nuestro orgullo y confiar en la misericordia de Dios. ¿Tienes el valor de reconocer tus errores y buscar la gracia de Dios? Recuerda, el arrepentimiento no es una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Dios transforma nuestro corazón mientras cumplimos su misión. Cuando finalmente obedecí a Dios y proclamé su mensaje en Nínive, entendí que el propósito de esta misión no solo era salvar a los ninivitas, sino también transformar mi propio corazón. Dios no solo estaba trabajando en la vida de un pueblo pagano, estaba obrando en mí, el profeta que inicialmente había huido de su llamado. En mi huida, mi orgullo y mi prejuicio quedaron expuestos. Pensaba que sabía más que Dios, que podía decidir quién merecía o no su misericordia. Pero a medida que vivía cada etapa de esta historia, la tormenta, el pez, mi proclamación en Nínive y el arrepentimiento de la ciudad, mi corazón comenzó a cambiar. Dios usó cada evento para confrontarme con la verdad sobre su carácter. Su amor es ilimitado, su compasión alcanza a todos y su paciencia es mayor de lo que yo podía imaginar. Mientras cumplía la misión que me encomendó, Dios me enseñó que su voluntad no solo se cumple en quienes escuchan el mensaje, sino también en quien lo lleva. Esta transformación fue dolorosa en algunos momentos, especialmente cuando vi cómo Dios perdonó a los ninivitas. Mi enojo y frustración iniciales eran el reflejo de mi resistencia a aceptar su gracia en toda su magnitud. Pero al final, entendí que su misión no se trataba de mí, ni de mis opiniones o prejuicios. Se trataba de su amor por la humanidad y su deseo de restaurar a todos los que se arrepienten. Hoy, esta lección sigue siendo poderosa. Mientras obedecemos a Dios, Él también trabaja en nuestro interior, moldeando nuestro carácter y enseñándonos a amar como Él ama. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu corazón mientras cumple su propósito en tu vida? La misericordia de Dios no tiene límites. A través de todo lo que experimenté, llegué a comprender una verdad fundamental. La misericordia de Dios no tiene límites. Cuando fui enviado a Nínive, mi pensamiento humano no podía aceptar que un pueblo tan corrupto pudiera recibir el perdón divino. Creía que su gracia estaba reservada para unos pocos, para aquellos que, según mi criterio, lo merecían. Pero Dios me mostró que su amor no tiene fronteras. Los ninivitas, un pueblo conocido por su crueldad y maldad, fueron objeto de su compasión, no porque fueran perfectos ni porque lo merecieran, sino porque se arrepintieron sinceramente. Este acto de arrepentimiento genuino activó la misericordia de Dios, demostrando que su gracia está disponible para todos, independientemente de su pasado. Esta lección no fue fácil de aceptar. Me enojé, cuestioné a Dios y luché con mi propio orgullo. Pero al final, entendí que su amor es mucho más grande de lo que mi mente humana puede comprender. Él no se deleita en el castigo, sino en la restauración. Hoy, esta misma misericordia sigue disponible para todos nosotros. Sin importar cuán lejos hayamos caído o cuán grande sea nuestro pecado, Dios nos extiende su mano. Él no nos mira con juicio, sino con un deseo profundo de que volvamos a Él. ¿Estás dispuesto a aceptar la misericordia de Dios en tu vida y a extenderla a los demás, incluso a aquellos que consideras indignos? Recuerda, su amor no tiene límites y su gracia está al alcance de todos.
El impacto de pequeñas decisiones en el plan de Dios. Mi historia demuestra que incluso las decisiones más pequeñas pueden tener un impacto profundo en el plan de Dios. Cada elección que hice, desde mi desobediencia inicial hasta mi proclamación en Nínive, formó parte de un propósito mayor que no podía entender en ese momento. Cuando decidí huir hacia Tarsis, creí que estaba tomando una decisión insignificante, pero ese acto desencadenó una serie de eventos que revelaron la soberanía de Dios. Desde la tormenta hasta el pez, cada detalle fue usado por Él para cumplir su voluntad. Incluso mis errores se convirtieron en herramientas para su gloria. Del mismo modo, mi obediencia tardía en proclamar el mensaje en Nínive tuvo un impacto que nunca hubiera imaginado. Una ciudad entera fue transformada por el poder de la palabra de Dios. Esto me enseñó que no debemos subestimar el valor de nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan. Dios puede usar nuestras elecciones, incluso aquellas que parecen insignificantes o equivocadas, para cumplir su propósito. Cada paso que damos, cada palabra que decimos puede ser una herramienta en las manos del Creador para transformar vidas. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que Dios puede usar para su plan? Recuerda, en las manos de Dios, incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto eterno. Un llamado a la misión global. Cuando Dios me envió a Nínive, no solo me estaba dando una tarea, sino que también me estaba enseñando algo crucial sobre su plan para la humanidad. Su amor y su mensaje no están limitados a un pueblo, una cultura o una nación. Nínive, una ciudad pagana, enemiga histórica de Israel, fue elegida como destinataria de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque su deseo es que todas las naciones lo conozcan, se arrepientan y encuentren vida en Él. Al principio, no entendí este llamado. Pensé que el mensaje de Dios debía quedarse dentro de los límites de Israel, con aquellos que ya lo conocían. Pero Dios, a través de esta misión, me mostró su corazón universal. Su plan no se trata de exclusividad, se trata de inclusión. Quiere que cada persona, sin importar su trasfondo, tenga la oportunidad de arrepentirse y experimentar su gracia. Hoy, este llamado sigue siendo el mismo. Dios nos envía a llevar su mensaje al mundo. Esto no significa necesariamente viajar a tierras lejanas, aunque algunos son llamados a hacerlo. También significa llevar su amor y su palabra a quienes nos rodean, vecinos, colegas, amigos y hasta personas que consideramos difíciles de alcanzar. La misión global de Dios no depende de nuestra capacidad, sino de nuestra disposición a obedecer. Él puede usar nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras vidas para impactar a otros de maneras que no podemos imaginar. ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado de Dios para ser un mensajero de su gracia? No importa dónde estés, siempre hay alguien que necesita escuchar las buenas noticias. El peligro del prejuicio espiritual. Uno de los mayores obstáculos que enfrenté en mi misión fue mi propio prejuicio espiritual. Creía que los ninivitas, con su historial de maldad y violencia, no merecían la misericordia de Dios. Pensaba que ellos estaban más allá de la redención y que mi misión era inútil. Este prejuicio me llevó a desobedecer y a huir, poniendo mi juicio por encima del plan de Dios. Sin embargo, Dios utilizó mi experiencia para confrontarme con esta actitud. Me mostró que su gracia no se basa en nuestras categorías humanas de quien merece o no su amor. Él ve más allá de nuestras fallas y busca redimir a todos aquellos que estén dispuestos a arrepentirse. Hoy, este mismo peligro sigue siendo real. A veces, juzgamos a otros basándonos en su pasado, su apariencia, su cultura o sus creencias. Decidimos, consciente o inconscientemente, que algunos no merecen el perdón de Dios. Pero la historia de Nínive nos recuerda que la gracia de Dios no tiene fronteras y su amor no está limitado por nuestras percepciones. Dios nos llama a dejar de lado nuestros prejuicios y a ver a las personas como Él las ve, con compasión, dignas de redención. Esta es una lección que debemos aplicar en nuestra vida diaria, buscando reflejar el corazón de Dios en nuestras interacciones con los demás. ¿Hay alguien en tu vida a quien has juzgado injustamente? Pide a Dios que transforme tu corazón para amar como Él ama, sin barreras ni condiciones. Dios es paciente con nosotros. A lo largo de mi historia, una de las verdades más sorprendentes que experimenté fue la paciencia de Dios. Cuando huí de su llamado, cuando me resistí a su plan, e incluso cuando me
enojé por su misericordia hacia los ninivitas, Dios nunca me abandonó. En lugar de desecharme, me buscó, me corrigió y me dio otra oportunidad para cumplir con el propósito que tenía para mí. Dios pudo haber elegido a otro profeta, alguien más obediente o dispuesto, pero su paciencia conmigo mostró que Él no se rinde con nosotros, incluso cuando fallamos. Me persiguió con su amor, enviando una tormenta, un pez y una lección a través de una planta para recordarme quién es Él y cuánto me ama. Esa misma paciencia sigue vigente hoy. Cuando caemos, cuando huimos o cuando dudamos, Dios no nos abandona. Nos busca, nos guía y nos da nuevas oportunidades para regresar a Él. Su paciencia no es una excusa para permanecer en desobediencia, sino un recordatorio de que su gracia siempre está disponible para aquellos que están dispuestos a volver. ¿Cómo puedes responder a la paciencia de Dios hoy? Él te llama a regresar a su camino, sabiendo que nunca te abandonará. Un llamado a confiar completamente en Dios. Mi historia es un testimonio vivo de lo que sucede cuando confiamos completamente en Dios. Desde el principio, luché con el llamado que Él me dio. Intenté huir, puse mi juicio por encima del suyo y resistí su plan. Pero a través de cada paso de mi viaje, aprendí que su camino siempre es mejor que el nuestro. Dios me mostró que su poder es mayor que mis fallas, que su misericordia trasciende mis prejuicios y que su amor por la humanidad no tiene límites. Cuando finalmente confié en Él y obedecí su mandato, fui testigo de un milagro. Una ciudad entera cambió su destino porque escucharon y respondieron al mensaje de Dios. Hoy, este mismo llamado está disponible para cada uno de nosotros. Dios nos invita a confiar completamente en su plan, incluso cuando no lo entendemos o cuando nos parece difícil. Nos llama a entregar nuestras vidas, nuestros temores y nuestras limitaciones en sus manos, sabiendo que Él es fiel para guiarnos y usarnos para su gloria. ¿Estás dispuesto a confiar completamente en Dios, a rendirle tu vida y a seguir su llamado, sin importar los desafíos? Su plan siempre es perfecto y su gracia te sostendrá en el camino.